Y esta recursividad, es decir, cómo el visitor sabe eso, qué nodo ir y demás cuestiones, es la otra parte donde se falla generalmente en la explicación. O donde hay un fallo de comprensión, que lo he tenido cuando estaba estudiando, y generalmente se tiene. Y es un error, está en todos lados este error, no sé por qué está este error, en que, sí, el visitor visita el primer nodo. El nodo, dependiendo de lo que sea, llama al visitor con el método que le corresponde. Si este es un nuevo operador, va a llamar al visitor operador. ¿Y dónde está esa sutileza si dentro del visitor no utilizamos, aquí dentro, no utilizamos ni bucle for de ningún tipo, de todos los tipos de for que hay, y tampoco while? ¿Cómo es? Entonces, bueno, lo que no te dice nadie, o por lo menos no lo he visto, es que el visitor comienza a llamarse a sí mismo. En algunos momentos de la operación de recorrer los nodos, va a empezar a llamarse a sí mismo. Es decir, por momentos puede llamar a los nodos y por momentos no. No es al azar esto. Simplemente funciona dependiendo el tipo de nodo padre, como estamos viendo antes. Es decir, y si tenemos en uno de los nodos hijos no es un número y es un operador, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí el nodo no va a volver a llamar. Vamos a hacer así. Vamos a cambiar acá. Y este nodo, vamos a copiar esto. Vamos a borrar esto por el momento. Va a ser un nodo operador. Porque aquí debajo va a haber otro número, ¿no? Otro. Aquí debajo va a haber otro nodo. Entonces, y este sí va a ser un nodo número. Entonces, vamos de nuevo. El truco está, que no te dice en ningún lado, que el visitor no siempre va a volver a llamar al nodo. Es decir, la primera operación que siempre se va a cumplir es el visitor llamando al nodo 0, al nodo raíz. Pero esto no implica ese nodo va a volver a llamar al visitor, por ejemplo, al visitor operador, ¿no? Como habíamos visto. Pero dependiendo los hijos que tenga, el visitor va a decidir si se vuelve a llamar a sí mismo o no. Llamamos al nodo operador. Esta es la clave, esto es lo fundamental dentro del patrón visitor, trabajando con árboles, AST o binarios o los árboles que sean. Re. Bien. Tenemos entonces el nodo llama al nodo al visitor operador. Hasta acá bien, se entiende todo. Pero uno de sus hijos es un nodo. ¿Qué problema? Si yo vuelvo desde... es un operador uno de sus hijos. Si yo desde este nodo vuelvo a llamar, ahí es donde va a entrar la duda. El visitor no va a saber nunca a cuál nodo llamar. Al nodo padre, a este nodo hijo, a este otro, o a este nodo hijo de este nodo operador. Eso es lo que confunde mucho. Porque en este punto, cuando el visitor detecte que esto es un operador, va a llamarse a sí mismo. Por ejemplo, vamos a tener el método visitor operador, como lo tenemos arriba, pero lo que quiero hacer es mostrarles que va a llamarse a sí mismo. Es decir, si detecto un nuevo operador, me vuelvo a llamar. Si detecto un nuevo operador, me vuelvo a llamar. Me vuelvo a llamar, me vuelvo a llamar. Cuando detecto, es decir, si en un visitor, en un nodo operador, yo lo visité y me devuelve que es operador, uno de sus hijos, como este de aquí, vuelvo a llamarme a mí mismo, a operador.
Si encuentro un número, ahí ya no me llamo a mí mismo y genero otra operación. Pero fíjate que se saltó una de las supuestas causas que nos dice la teoría cómo funciona, que el visitor llama al nodo, el nodo vuelve a llamar al visitor, el visitor vuelve a llamar al nodo, el nodo vuelve a llamar al visitor. No es así como funciona, cómo se da la recursividad, sino que si nuestro visitor recibe un nodo operador y analiza si su hijo izquierdo, este de aquí, es un número, entonces verifica que el hijo derecho también sea un número. Como es un operador, vuelve a llamarse a sí mismo, pero ahora va a tener esta referencia en la segunda llamada, no esta de acá, ya va a tener esta. Entonces, en la segunda llamada va a verificar los hijos de ese nodo, que tiene un solo número. Ah, bueno, entonces, ahora sí, llamo al visitor número y realizo una operación. ¿Por qué lo explico ahora y no lo hice desde un principio? Porque quería desenmascarar, digamos, quizás el error conceptual, que el visitor llama al nodo, el nodo al visitor, el visitor al nodo, el nodo al visitor. No. El visitor llama al nodo, analiza y vuelve a llamarse a sí mismo. Eh, puede volver a llamar luego a alguno de sus hijos, dependiendo de que sea este nodo y dependiendo de cómo nosotros lo estemos configurando. Pero la recursividad se da porque se llama a sí mismo. Y ahí es cuando eliminamos los while, los switch y los for. Entonces, como pueden ver, en realidad el visitor decide si vuelve a llamar a un nodo o si sencillamente se llama a sí mismo varias veces. Dependiendo el caso, puede volver a llamar a un nodo o no. Pero la recursividad la decide el visitor, no en el traslado de ida y vuelta de información. Porque como dije en un principio, nosotros le decimos con código qué hacer al visitor, pero el visitor nunca sabe si está en este nodo, cuáles son sus hijos y a cuáles llamar. Es decir, no es que, bueno, automáticamente el visitor llama al nodo, el nodo responde, y como me respondió el nodo, automáticamente, de forma mágica, llamo a un hijo y luego al otro. No. Esa operación se da acá, en el mismo visitor, llamándose a sí mismo de forma recursiva.